Introducción. Se realizó el proyecto con el propósito del estudio de la energía y sus usos. En primera instancia, nos encaminamos al estudio de las bombas atómicas y sus posibles impactos tanto a nivel químico como social y ambiental. Sin embargo, no fue posible la realización de esta investigación debido a la falta de infraestructura, permisos y materiales esenciales que ésta requería. Acto seguido de haber evaluado las diferentes posibilidades de proyecto, optamos por orientar nuestro estudio hacia las explosiones a partir de reacciones químicas, principalmente por neutralización. No obstante, tras varios intentos fallidos, logramos crear diferentes explosiones causadas por la neutralización. Con la información recopilada de esta fase de experimentación, logramos llegar al segundo punto de la investigación, la cual abordaba la medición de gases que dichas explosiones generaban y asimismo logramos medir la cantidad de gases que la neutralización propagaba. Finalmente, se decidió que con base a las etapas previas se tendría la información suficiente para aplicarlo a la construcción de un globo aerostático, que pudiera por acción de la expansibilidad de gas lograr elevarse. Objetivos. Comprobar la propiedad de expansibilidad de los gases y en cierta medida la compresibilidad de estos, y al mismo tiempo aplicar conceptos de la termoquímica como lo son presión, energía interna, volumen y temperatura, a situaciones cotidianas. Finalmente, analizar el sistema a escala reducida para entender el funcionamiento del mismo a mayor medida. Primera fase experimental. Reacción Alka-Seltzer más agua, de forma de neutralización. Materiales. Contenedor cilíndrico pequeño, agua, Alka-Seltzer. Procedimiento. 1. Verter el agua en el contenedor. 2. Introducir el Alka-Seltzer en el contenedor con agua. 3. Cerrar el contenedor. 4. Mezclar rápidamente. 5. Observar la reacción. Observaciones. La reacción obtenida fue una liberación de gas, provocada por esta reacción. A pesar de que en los primeros intentos el experimento falló, logramos realizar la reacción para la obtención de gas. Por esta razón, se decidió tomar la medida exacta de la cantidad de producto obtenido. De esta primera fase se puede concluir que hubo una expansión de los gases debido a que la neutralización causó la producción de CO2 que por acción de la misma reacción tuvo que ser liberado en forma de microexplosión. Reacción bicarbonato de sodio más ácido acético, neutralización. Materiales: bicarbonato de sodio, ácido acético y botella vacía con tapa. Procedimiento: cubrir con un trozo de papel el bicarbonato de sodio. 2. Agregar ácido acético o vinagre en la botella. 3. Poner el papel con el bicarbonato dentro de la botella. 4. Cerrar la botella y agitar. 5. Ver resultados. Observaciones. En ninguno de los intentos logramos que tomara lugar la explosión. Creemos que se debió a las cantidades que tomamos o quizá el hecho de no haber revisado si el contenedor en el que realizábamos el experimento tenía fugas. En todo caso, logramos los resultados deseados al momento de la medición de gases a continuación. Medición de gases: bicarbonato de sodio más ácido acético, neutralización. Materiales: bicarbonato de sodio, ácido acético, Erlenmeyer, manguera, corcho, recipiente con agua, soporte universal y probeta. Procedimiento. 1. Verter agua en la probeta de modo que quede completamente llena. 2. Sobreponer la probeta en el recipiente con agua y ajustarlo en el soporte universal de modo que haya un espacio para introducir la manguera. 3. Verter el ácido acético en el Erlenmeyer. 4. Cubrir el bicarbonato de sodio con un papel. Quinto, agregar el bicarbonato al ácido acético y consecutivo a esto cerrar con el corcho conectado a la manguera. 6. Esperar que el bicarbonato y el ácido terminen de reaccionar. 7. Resultados. Observaciones. El resultado total de gases fue de 40 mililitros. Sin embargo, la reacción necesitó un poco para ser revuelta para que funcionara de la forma que la esperábamos. Con esto se pudo concluir que el total de gases que se utilizó en la primera fase fue de aproximadamente 40 mililitros. La reacción que se dio en este procedimiento fue muy parecido al de la primera fase, sino que difiere en el medio en que se dio la reacción y que dos de los reactivos cambiaron. Sin embargo, en ambos casos se dio una neutralización muy similar. Debido a esto no hubo una explosión, ya que el sistema que se encontraba permitía la salida de los gases para que se pudiera dar la medición de estos. La reacción era: fase experimental final.
Primer prototipo de globo aerostático. Para entender el mecanismo del globo aerostático es importante entender qué son. Es un aerostato no propulsado compuesto por una bolsa que encierra una masa de gas, aire caliente o hidrógeno, y en su parte inferior puede ir una estructura sólida denominada barquilla. Reacción. Los globos aerostáticos funcionan gracias a la diferencia de densidad del aire dentro del globo con respecto al aire que está fuera de este. Dentro del globo generalmente hay helio o aire caliente, los cuales son menos densos que el aire afuera. Ahora bien, según el principio de Arquímedes, el aire caliente, al ser menos denso, pesará menos que el aire en el exterior y por lo tanto recibirá una fuerza de empuje hacia arriba que hará ascender al globo. Materiales: encendedor o caja de fósforos, bolsa de té, bandeja de metal, preferiblemente de estaño, para usar de soporte para la bolsa. Procedimiento: 1. Tomar una bolsa de té y remover el hilo que viene adherido a esta con una grapa o nudo. Se necesita también remover la grapa si es el caso. 2. Vaciar la bolsa de su contenido u desdoblarla hasta obtener una estructura parecida a la de un cilindro. 3. Colocar una bolsa boca abajo sobre la bandeja de tal modo que pueda pararse por sí sola. 4. Enrollar la punta de la bolsa de tal forma que parezca una mecha de una vela. 5. Tomar el fósforo y encender la bolsa por la punta. 6. Ver resultados. Observaciones. Aun cuando intentamos realizar el experimento repetidas veces, se tuvo que contemplar diferentes variables, como la longitud de la bolsa, el recipiente en donde era puesta, la forma en que se enrollaba la parte superior y el lugar de la bolsa en donde se empezaba a quemar. No obtuvimos la elevación de esta. Creemos que esto se debió al material de la misma al ser tan vaporosa. Lo anterior permitiría el intercambio de aire con el exterior, lo que dificultaría la diferencia de densidades. Prototipo de globo aerostático número 2. Para lograr la creación del globo aerostático a escala, se tuvo que tener en cuenta tres partes fundamentales: el modelo, el ensamblaje y la reacción química. Para esto, también es esencial el factor del peso que se le ponga al sistema, para que éste al expandirse pueda generar una menor densidad la del aire que la de los alrededores para poder reaccionar de la manera en que lo hace. En este punto, surge entonces el concepto más utilizado e investigado a lo largo del proyecto: expansibilidad. Materiales: papel seda. Mantiene el sistema total del globo siendo el material que se expande frente a la reacción. Al ser tan liviano, permite que el globo tenga una menor densidad que la del aire a la hora de expandirse. Alambre dulce. Hace la labor de base para el globo y además soporta la reacción química que se efectúa en este. Procedimiento. El procedimiento varía según el estilo del globo. Para este proyecto se utilizó un prototipo de globo que permitiera no solamente la expansión de gases necesaria para que éste ascendiera, sino que también permitía una combustión mediante la cual mostrara el proceso de expansión de gases. Para el globo aerostático fue necesario construir modelos previos para así comparar cuál reunía las características necesarias y de la misma manera demostraba la expansibilidad de los gases. Por este motivo realizamos modelos con bolsas plásticas y bolsas de Ziploc, las cuales no logramos elevar. Después de varios intentos se logró un modelo que cumplía con la función de un globo aerostático y que permitía obtener los resultados buscados para el proyecto. Conclusiones. Primera. Se comprobó experimentalmente que los gases tienen la propiedad de expansión y compresión que hace que su volumen varíe. Este tipo de reacción dentro de nuestro proyecto es generada por el cambio de temperatura que se dio dentro del sistema. Segunda. Los gases, al estar bajo las condiciones de temperatura necesarias, hacen que las moléculas que ya se encuentran dentro del sistema se dispersen aún más, volviéndose menos densas y como resultado causando que el globo se eleve. Puesto que como en los líquidos, también los gases que son menos densos
Se ubican en la parte inferior de los que cuentan con una menor densidad. Los gases tienen la propiedad de ocupar completamente el volumen del contenedor y gracias a esto se pudo dar la expansibilidad en el globo aerostático. La presión que se genera por la reacción dentro del sistema permite que el volumen del globo aumente. A través de esta investigación logramos no solamente la elaboración del globo aerostático, que nos permitirá reflejar todo nuestro trabajo de reacciones, sino también adquirimos conocimientos importantes acerca de la creación de un proyecto y el trabajo en grupo. Este estudio apuntó a la investigación de la medida del cambio relativo de volumen como consecuencia de la presión. Lo anterior se realizó con el propósito de construir un prototipo de globo aerostático en el que la temperatura que aumenta dentro del globo hace el aire dentro de este menos denso que el que lo rodea. En consecuencia, haciendo que el globo flote debido a la fuerza boyante ejercida en este descrita por el principio de Arquímedes.